semana pasada ya algunas de las cuádricas, ¿verdad? Habíamos visto cómo era la forma canónica y cómo dibujar un elipsoide, que era más fácil, era como una sandía. Vimos cómo graficar un paraboloide elíptico, que era como una taza. Vimos cómo graficar y cuáles eran las formas canónicas de un cono, que vimos que era fácil hacer dos elipses y trazar las líneas. Y creo que nada más esas eran las que habíamos visto, ¿verdad? Vamos a ver hoy lo que es un hiperboloide de una hoja, ese lo voy a dibujar. Vamos a ver hiperboloides de dos hojas y vamos a ver el paraboloide hiperbólico. Esos últimos no los voy a dibujar, les voy a decir la estrategia de cómo se hace el dibujo, pero no los voy a dibujar porque no nos da chance de hacer, ¿verdad?, tantos dibujos. Entonces vamos a ver el hiperboloide de una hoja. Como su nombre lo dice, tiene una sola pieza, por eso es de una hoja. La forma canónica tiene distintas formas canónicas dependiendo hacia dónde abre ese hiperboloide de una hoja. Entonces, formas canónicas, vamos a tener abramos, x menos h al cuadrado dividido entre a cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrado. Voy a poner esta que abra en x, ahorita le hago el arreglo. Z menos r al cuadrado dividido entre c cuadrado igual a 1. Vean que hasta el momento escribí la forma canónica de un elipsoide. La única diferencia para que esto sea un hiperboloide de una hoja es que uno de los términos tenga un menos. Entonces, si le puse el menos a donde está la x, este abre en dirección del eje x. Ahorita les muestro, bueno, les voy a mostrar de una vez. Abre en dirección del eje X. Les voy a mostrar de una vez qué es un hiperboloide de una hoja para que tengan una idea, se lo vayan imaginando. El que les voy a mostrar abre en Z, abre en X, abre hacia el frente y hacia atrás, pero les voy a mostrar qué es un hiperboloide de una hoja. Este es un hiperboloide de una hoja. Nosotros, bueno, abre en Z. Nosotros para dibujarlo vamos a seguir este procedimiento que viene aquí. O sea, voy a dibujar primero la elipse que está en el centro, digámoslo así, es la cintura de la figura. A partir de ahí me voy a mover hacia donde abre, como abre en Z, subí y bajé. Hice las elipses de arriba y de abajo. Y con esas tres elipses tracé las hipérbolas. ¿Okay? Ese va a ser el proceso que vamos a seguir. Entonces ahorita lo damos hecho a mano. Ok, entonces esa es una forma canónica cuando abre en X. Cuando abre en Y es lo mismo, nada más que el menos está con la Y. Entonces queda x menos h al cuadrado menos y menos k cuadrado sobre b cuadrado más z menos r al cuadrado sobre c cuadrado. Okay, este abre en dirección del eje Y. Abre en Y. Y en z tenemos el z negativo. X menos h al cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrado menos z menos r al cuadrado entre c cuadrado igual a 1. Ese va a abrir en Z. Un hiperboloide de una hoja está formado por elipses, voy a ponerlo por aquí arriba, bueno, pongámoslo abajo, está formado por elipses e hipérbolas. Tal como vieron en la figura que les mostré, voy a mostrarla de nuevo, ¿verdad? Este era uno que abría en Z. Si yo hago cortes horizontales y abro en Z, entonces voy a tener elipses. Son esas elipses que están dibujadas para con lo que hice los primeros trazos de esa figura. Y si hago cortes, en este caso que abre en Z, si hago cortes verticales, entonces esos cortes me van a provocar hipérbolas. Voy a devolverme la forma canónica. Véanlo, el que estábamos viendo era el que abre en Z, es esta forma canónica. Si yo hago un corte cuando Z vale R, estoy cortando en el centro, esa es la cintura de mi
hiperboloide de una hoja, voy a obtener una elipse. Esto que se obtiene es una elipse. Si hago un corte cuando x vale h, esto que queda es una hipérbola. Y si hago un corte cuando y vale k, me vuelve a quedar otra hipérbola. Sabemos que dibujar hipérbolas llevaba su trabajo, entonces por eso es que evitamos dibujar las hipérbolas hasta el final para hacerlas de forma fácil. Entonces voy a valerme de que esta figura está formada por elipses para poder hacer el dibujo fácilmente. Profe, cuando hago el término negativo 0, se me hace una elipse. Una elipse. Y cuando hago 0 un término positivo, el que sea, se me hace una hipérbola. Exactamente. Ok, eso me cortó. Listo. Y con distintos valores que yo le dé a ese negativo, digamos, con ZR me da la elipse. Pero si yo le doy otro valor de Z, lo que se forman son elipses. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me voy a valer para poder hacer el dibujo. Voy a tratar de trabajar con elipses para al final trabajar con las hipérbolas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de uno que abra en Y, para que no sean todos los dibujos así como que abren en Z. Siempre los dibujos más complicados son los que abren en X, que abre hacia el frente y hacia atrás. Si lo hiciera, probablemente, o sea, lo que quedan son las tres elipses como una encima de la otra. Entonces, cuando uno traza las hipérbolas, le cuesta un toque imaginárselo. Ya cuando uno ha visto algunos hiperboloides de una hoja, ya uno lo ve en X y dice, pues sí, o sea, sí se nota. Pero, bueno, vamos a hacer uno primero que abra en Y. Va a abrir hacia la derecha, va a abrir hacia la izquierda. Entonces, voy a pasarme a este programilla del OpenBoard para que vean cuál es el proceso. Entonces, primero, bueno, ¿cuál vamos a dibujar? Vamos a dibujar x al cuadrado. Ahorita le pongo los denominadores. Y aquí quiero que abra en Y, entonces vamos a ponerlo, no sé, en Y más 1. Y por aquí en Z menos 1. Y pongamos los denominadores, como quiero que abra en Y, y no quiero que abra muy grande para que el dibujo no se me haga gigantescas esas elipses, entonces le voy a poner aquí un 16, eso es un 4 al cuadrado. Ok, aquí le voy a poner un 9 y aquí le voy a poner un 4. Ok, vamos a hacer este elipsoide de una hoja. Entonces, vean lo importante que es primero más o menos saber qué es lo que estoy dibujando. O sea, ya les mostré un elipsoide, un hiperboloide, perdón, de una hoja. Ya sabemos más o menos la forma que debe tener. Entonces yo ando buscando lograr esa forma. Lo primero que voy a hacer es la traza de la cintura. Okay, este abre en Y, el Y es el que está negativo. Entonces voy a calcular la traza en el centro. El centro, que por cierto no lo puse en el OneNote, voy a regresar un segundo. El centro, igual que en todos los que hemos visto, el centro en estas formas canónicas es el HKR. El centro en todas las formas canónicas, HKR. Ese es nuestro centro. Entonces, vamos aquí. Voy a escribir las características que me van a ir interesando. Bueno, yo sé que el centro es el en X 0, en Y menos 1, en Z 1. Y yo podría ir y ubicar ese centro de una vez. 0 en X, menos 1 en Y, 1 en Z. Voy a ponerlo en negro. Aquí menos 1. O sea que nuestro centro va a estar dado a una unidad a partir de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a subir una unidad. Y vamos a hacerlo calzar aquí nada más para verlo visualmente.
Vamos a calzarlo aquí con Z1. Okay. 0 en X, menos 1 en Y, 1 en Z. Este es mi centro. Entonces voy a calcular cómo queda la cintura en ese centro. Como abre en Y, voy a calcular la elipse en el centro, en el Y del centro. O sea, en la componente Y de mi centro, que era 0, menos 1, 1. O sea, voy a calcular la traza en Y igual a menos 1. Eso lo que va a hacer, dijimos, es quitarme el término negativo y me va a quedar x al cuadrado cuartos más z menos 1 al cuadrado novenos igual a 1. ¿Ok? Una elipse centrada en x0, z1 y y menos 1, porque estoy trabajando en y menos 1. Que abre 2 en x, 3 en z. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo nos queda entonces. Voy a dibujar a partir de ese punto una elipse que abre 2 en X, 2 hacia el frente, 2 hacia atrás. Digo aquí y aquí. Y abre 3 en Z. Entonces, moviéndome en dirección del eje Z, a partir de ese centro, subo 3 unidades, bajo 3 unidades. Ya me estoy pasando aquí. Muy bien. Entonces, por el momento, esta va a ser la cintura de mi figura. ¿Ok? Y dijimos que para trazar la elipse en los extremos del eje mayor salgo en la dirección del eje menor. En los extremos del eje menor salgo en la dirección del eje mayor. Y uno de esas marcas esa no me gustó. Ok, esa es la cintura de nuestra figura. Ahora me voy a mover una cierta cantidad hacia la derecha y una cierta cantidad hacia la izquierda. La idea de ponerle el número grande aquí abajo de la Y, ese 16, era para que nuestro hiperboloide de una hoja no abra mucho. O sea, a partir de esa cintura va a abrir, entonces que no abra muchísimo para que la figura no me quede muy grande. Entonces, bueno, vamos a ver, tratemos de que esto me dé, no sé, un 1. Para que dé un 1, esto me tiene que dar 4, me tendría que mover hasta Y3. Ok, movámonos a Y3. Entonces, voy a moverme a Y3. Vean que lo que me moví fue a partir del centro, el centro estaba en Y-1. El Y del centro es menos 1. Para llegar al 3 me moví 4 unidades hacia la derecha. Me voy a mover lo mismo hacia la izquierda. Entonces llego a Y-5. Esas dos trazas son idénticas, porque si sustituyo Y3 me da 4 al cuadrado, que es 16. Si sustituyo Y-5 da menos 5 más 1, menos 4 al cuadrado, 16, da lo mismo. Entonces en ambos casos me está dando X al cuadrado cuartos menos 1 más Z menos 1 al cuadrado novenos igual a 1. O sea, hubiera hecho aquí abajo porque no sé si se me va a meter en el dibujo. Espero que no. Igual mejor lo bajo. Estas dos, perdón, esas dos Y3 y Y5 dan la misma traza que es la que estoy calculando abajo. Es X al cuadrado cuartos más Z menos 1 al cuadrado novenos igual a 2.
Paso el 2 a dividir x al cuadrado octavos más z menos 1 al cuadrado sobre 18 es igual a 1. Esa es la elipse. Entonces, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar esas dos elipses. Vean que lo que hice fue, a partir del centro, que era y menos 1, me moví a la derecha y me moví a la izquierda 4 unidades. Llegué a y3 y a y menos 5. Entonces, a partir del centro, me voy a mover 4 unidades a la derecha. Me voy a mover 4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, una más. Aquí. Eso me va a ubicar en los centros de las nuevas elipses que voy a hacer. ¿Okay? Profe, ¿por qué 4? Yo los cogí 4 porque pensé que si llego a y3, 3 más 1 es 4 al cuadrado 16 y me queda aquí 16 que cancela el 16 y me queda un número bonito que es 1 y lo paso al otro lado como un 2. Pero yo escogí ese número. O sea, de pronto ustedes hubieran dicho, no, yo me quiero mover 3 unidades, 5 unidades, no hay problema. Nada más que lo que busqué fue que diera un número bonito. Ok. Listo. Profe, Okay. Ajá. ¿De dónde fue que sacó el y igual a 3? De moverme 4 unidades hacia la derecha. Si el centro estaba en y menos 1, si a menos 1 le sumo 4 me da ese 3, si a menos 1 le resto 4 me da el menos 5, de ahí salieron estos dos números. Ok, gracias. Pero bien, es moverme a partir del centro la misma cantidad hacia la derecha y hacia la izquierda. Muy bien, tengo que dibujar estas elipses centradas en esos puntos. Tengo que dibujar esas elipses que las dos son iguales. Entonces, eso me dice que en dirección del eje X me tengo que mover raíz de 8 unidades. Entonces, moviéndome en dirección del eje X, me voy a mover raíz de 8, que es casi 3. Raíz de 8 aproximadamente es 2,83. Entonces, a partir de ese centro me voy a mover 2,83. Lo voy a poner en verde. Me voy a mover 2,83 hacia el frente, 2,83 hacia atrás. Lo mismo hago en este otro lado. ¿Okay? Me muevo 2,83 hacia el frente, 2,83 hacia atrás. Ok, más o menos por ahí. A partir del centro y moviéndome en la dirección del eje Z, me tengo que mover raíz de 18. Entonces, a partir de esos centros y moviéndome en dirección del eje Z, me tengo que mover raíz de 18. Raíz de 18 es un poquito más de 4. Raíz de 18 es 4,24. Entonces, a partir de ese centro, me muevo 4, 1, 2, 3, 4,24 hacia arriba, 4,24 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 24 por ahí. Hago lo mismo en el otro punto. Entonces me muevo 4,24 hacia arriba, 4,24 hacia abajo. Okay, ahí. Eso me está dando las elipses en los extremos. Aquí, bueno, casi se me mete una elipse dentro de la otra. Si sucede, y no hay problema, simplemente que la vista me está haciendo que vea una encima de la otra. De hecho, aquí es, bueno, no, tal vez no se me mete, pero casi se mete. Si se mete demasiado, igual, no hay problema. Pero si yo quisiera que no se intersequen esas elipses, entonces igual tengo que agarrar el eje X y rotarlo, hacerlo más vertical. Entonces los círculos hacen este efecto y ya no se van a meter uno dentro del otro.
Pero igual, si se meten, o sea, no hay problema, nada más que el dibujo tal vez cuesta un poquillo más verlo, pero no hay problema. Entonces, vamos haciendo las marquitas. En el eje menor tengo que salir en la dirección del eje mayor, vertical. En el eje mayor tengo que salir en la dirección del eje menor, dirección del eje X, y unimos esas marquitas. Profe, Sí, ¿de dónde sacó las medidas para salir desde el centro en dirección del eje Y? sí, en dirección del eje Y, a partir del centro de la figura. Ok, esas 4 unidades, en realidad yo escogí ese 4, yo me lo inventé. Ah, ok, ese era el que escogía. ¿Sí? Ese yo lo Ok. escojo. Entonces yo dije, a partir del centro me voy a mover 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Caí en Y3 y en Y-5. Ok, gracias. Pura vida. Ok, estos van a ser, digamos, los extremos, o no sé si lo quieren llamar como la tapa, ¿verdad? De esa figura. La figura sigue infinitamente, yo estoy haciendo nada más una representación de una parte. Aquí hago lo mismo, es exactamente la misma elipse, como estoy en la compu, incluso podría hacerle ahí un copy-paste, pero usualmente tengo que hacerla. Si estuviera en papel tendría que hacerla a mano. Ok. Esto sale de aquí, llegué aquí. Este no me gustó. Ok, más o menos. Y esto. Entonces, vean qué interesante. O sea, solo he hecho elipses, ¿verdad? Dijimos que esta figura está compuesta por elipses e hipérbolas. Pero las hipérbolas son muy complejas de dibujar. Ahora hay que hacer un rectangulito y ahí sacar las asíntotas y trazarlas. Es mucho trabajo. Entonces, vean que lo que me estoy basando es en hacer las elipses para que después las hipérbolas las pueda pasar fácilmente. Vean, voy a pasar las hipérbolas, no las he ni calculado, o sea, no sé ni qué ecuación tienen, pero voy a trazarlas. Una de las hipérbolas tiene su vértice. Voy a hacer primero los que están en los puntos de arriba. Su vértice en el punto de arriba de la elipse del centro y llega o pasa, digamos, por los puntos de arriba de las otras elipses. Entonces, como abre en Y, tiene que salir paralelo al eje Y y pasar por aquí y pasar por acá. ¿Okay? Esa es una de las hojas o de las caras, no sé cómo llamarle, una de las hojas o de las curvas de esa hipérbola. La otra, con los puntos de abajo. Entonces, sale del centro del vértice, ¿okay? Sale del centro en dirección del eje Y, llega a este puntito, ¿okay? Ahí se me dobló mucho. ¿Okay? Sale del centro y llega a este puntito. ¿Okay? Ahí está una de las hipérbolas. Están los dos lados. La otra, hagan lo mismo, el frente y atrás. Profe, Entonces, sí, dime. ¿cómo fue que usted supo que desde el centro las elipses se abrían en X y en Z? Porque de hecho las variables que quedaron en las elipses, lo estoy poniendo aquí abajo, las variables son X y Z. Entonces recuerda que cuando dibujo la elipse, yo digo, en dirección de la variable que está arriba, me muevo la raíz del número que está abajo. Entonces por eso dije que se movía en dirección del eje X y en dirección del eje Z. Ok. Ahora, voy a dibujar las otras elipses. A veces el dibujo queda bien así, ¿verdad? Con solo estas elipses, ya uno dice, con esas hipérbolas. Ya uno dice, ¿verdad? Ya se ve más o menos la idea. Voy a dibujar la otra hipérbola. Voy a usar los puntos que están al frente de las elipses. Entonces salgo igual del centro, salgo en dirección del eje Y porque esta hipérbola abre en Y. Y tengo que llegar, esta es casi que se va a ver horizontal. Y esta sí está un poco más inclinada, más o menos así. Esa es la que está al frente.
Y la hipérbola de atrás que sale del centro y llega a los puntos de atrás de las elipses. Y listo, ya tengo mi hiperboloide de una hoja. Este se dobló mucho. Ok, ahí está mi figura. Es una sola pieza. Por eso se llama un hiperboloide de una hoja, porque está formada por una sola pieza. Tracé las hipérbolas, sí, ni siquiera las calculé. ¿Las puedo calcular? Por supuesto. ¿Cuáles son las trazas de las hipérbolas? Cuando x vale 0, obtengo la hipérbola menos y más 1 al cuadrado entre 16 más z menos 1 al cuadrado dividido entre 9 igual a 1. Esa es una de las hipérbolas que dibujé. Esa es cuando x vale 0, la que da la de arriba y la de abajo. Esta de arriba y la de abajo es cuando z vale 0. ¿Okay? Y la del frente y la de atrás es cuando z vale 1. Ahí voy a tener la hipérbola menos y más 1 al cuadrado entre 16. El que cancelé fue el x. Voy a poner el x primero. Mira, para que no se vea muy desordenado. Entonces, x al cuadrado cuartos menos eso. La que cancelé fue el término de la z, igual a 1. Okay, esas son las dos hipérbolas. No necesité calcularlas para hacer el dibujo. Y esa es la ventaja, digamos, de trabajar con elipses. Que yo hago las elipses y después nada más tengo que hacer el trazo por esos puntos principales de la elipse, los vértices principales y los vértices secundarios. Y ya con eso logro un dibujo bastante bien. Voy a detener la grabación.